Bueno, pues hoy vamos a dar, la charla va a tener dos partes. Una, que es la más importante, la técnica, que sería sobre mecánica celeste, es decir, cómo se mueven los astros en el cielo, o mejor dicho, porque nos interesa más, cómo los vemos desde la Tierra, ¿vale? Cómo los vemos la Luna, el Sol, los planetas del sistema solar y luego las estrellas lejanas. Digamos que vamos a dar un poco de astronomía sin telescopio, ¿vale? De cielo a simple vista, pero al final está encaminada al uso del telescopio, por lo que quiero es que sepáis un poco cuando miréis al cielo, sabiendo los movimientos y tal, pues poder predecir un poco qué es lo que podéis ver esa noche o cuándo podréis ver lo que queréis ver para así poder, digamos, poner en vuestra agenda cuándo salir con el telescopio a ver tal cosa o qué cosas puedo ver hoy que voy a sacarlo, ¿vale? Así que al final el destino de la charla es el telescopio, pero no vamos a ver el telescopio en toda la charla, sino que vamos a ver cómo se mueven los astros y cómo los vemos nosotros, ¿vale? La curiosidad por la mecánica celeste, bueno, hasta que en 1600 aproximadamente se inventó el telescopio, toda la astronomía, desde los sumerios para acá, ha sido a simple vista y hay muchísimas cosas que se pueden ver a simple vista y a lo que se han dedicado pues los mayas, todos los que tenían estos enormes monumentos tipo pirámide para colocarse ahí arriba o en torres o en sitios despejados para ver al cielo, lo principal que hacían era intentar averiguar cómo se movían los astros o por lo menos una interpretación de cómo se movían en base a cómo se ve su movimiento desde nuestro planeta. Así que nosotros que lo tenemos ya más fácil porque tenemos naves espaciales y tenemos de todo, pues lo vamos a conocer mucho mejor que ellos. Bueno, pues la Tierra, como sabéis por la EGB, pues se puede dividir en una serie de coordenadas y tal para podernos situarnos al sur, al este, al norte, al oeste, en cualquier punto de la Tierra. Pues bien, eso mismo que hacemos nosotros aquí, ¿no? ¿Dónde está el Cairo? Pues está, este es el ecuador de la Tierra, pues está a 30 grados norte y este es el meridiano cero, pues a 31 grados este, y así lo localizamos. Pues lo mismo se puede hacer con una esfera celeste. Una esfera celeste es una cosa imaginaria, ¿vale? Si esto es el espacio, es como si nos imagináramos que la Tierra está envuelta por una bolsa redonda a una cierta distancia y en esa bolsa, digamos, quedarían plasmados como puntitos lo que nosotros vemos más allá de la bolsa. Y de esa manera, usando esos puntitos, imaginándonos esa bolsa y poniéndole un ecuador y un meridiano cero, también podemos determinar, y así se hace, determinar en qué punto, norte, sur, este, oeste de la esfera celeste está cualquier astro, ¿vale? Bien. El movimiento de los astros que nosotros vemos está determinado básicamente por los movimientos de la Tierra. Es la Tierra la que se mueve en rotación y en traslación alrededor del Sol y estos movimientos es lo que provoca que nosotros veamos salir y ponerse los astros de una determinada manera y no de otra. Tenemos el movimiento de rotación, como sabéis, estos son pues de nuevo cosas de EGB,
que son los que producen el día y la noche, y tenemos el movimiento de traslación a lo largo de un año alrededor del Sol, que es lo que provoca, entre otras cosas, las estaciones. Y según se muestra aquí, también tiene influencia en cómo vemos los movimientos de los astros. Tiene su influencia un hecho, y es que, como veis, la Tierra está girada, no está recta, no está, el polo norte no está aquí, está girado, está concretamente 23 y pico de grados girado. ¿Con respecto a qué? Porque en el espacio no hay arriba y abajo. ¿Girado con respecto a qué? Girado con respecto a la eclíptica, que sería el plano que corta el Sol y la trayectoria de todos los planetas. Digamos, para hacernos una idea de lo que es la eclíptica, si nos imaginamos una piscina, ¿vale? Y el Sol sería pues una pelota que hay en medio del agua, sumergida justo hasta la mitad, ¿vale? Y los planetas serían otras pelotas que van girando alrededor, también sumergidos hasta la mitad en el agua, cada vez uno más lejos del otro. Pues el agua sería la eclíptica. El agua es el plano en el que se mueven todos esos planetas, todos giran en un mismo plano con respecto al Sol, ¿vale? La Tierra aquí, pues Venus ahí, Marte más, pero todos en ese mismo plano. Pues con respecto a ese mismo plano, si nos imaginamos que está el agua, el Sol y está la Tierra aquí sumergida también hasta la mitad, el polo norte no está mirando al techo de la piscina, está inclinado. No sé si se comprende. ¿Vale? Si lo quisiéramos poner en una superficie, aquí ponemos media circunferencia y es el Sol incrustado hasta la mitad en esta superficie, y aquí estaría la Tierra, otra bolita mucho más pequeña, incrustada hasta la mitad en esa misma superficie. El polo norte no está mirando al techo, el polo norte estaría girado. Esto es lo que se ve aquí. Está girado aquí, aquí, aquí y aquí. Y ese giro, ese hecho de que esté girado, va a provocar que el Sol, sobre todo, y la Luna y algunas cosas, pues tengan un movimiento peculiar en el cielo. Bueno, tiene otros movimientos también, además de la rotación y de la traslación, el planeta Tierra, como la nutación, que es que hace como una peonza, como si nosotros tiramos una peonza, aparte de rodar sobre sí misma, hace como así, ¿vale? Pues la Tierra hace un poquito también como así, etcétera. Tiene de precesión, de nutación, de no sé qué, pero ya son movimientos muy pequeños que a nosotros no nos van a interesar porque no van a tener efecto en lo que una persona puede ver desde la Tierra al espacio. Así que el primer astro que vamos a ver cómo lo vemos desde la Tierra es la Luna. La Luna, que es un astro que se creó más o menos al mismo tiempo que la Tierra, según algunas de las teorías de su creación, puede ser un trozo de la Tierra que se desprendió cuando hubo una colisión de otro astro con la Tierra hace bastante miles de millones de años. ¿Por qué se cree esto? Porque tiene la misma composición. Las rocas lunares, la masa lunar, tiene la misma composición que la Tierra, cosa que no es fácil. Los meteoritos que nos vienen de por ahí tienen otra composición. En Marte, que hemos estado, o sondas que se han mandado a otros sitios, tienen otras composiciones. Sin embargo, la Luna tiene la misma que la Tierra. Es mucha coincidencia, ¿vale? Pero bueno, sigue siendo una teoría que, como todo en ciencia, puede cambiar si viene otra mejor que la desbanque. Geológicamente está muerta, es decir, que no tiene volcanes, no tiene erosión, es decir, no se forman montañas ni se deshacen montañas como ocurre
en la Tierra con los millones de años, ¿vale? Está ahí quieta. Por eso que está ahí quieta y no tiene movimiento ni nada, conserva los cráteres de impacto del comienzo del sistema solar cuando llovían los meteoros por todas partes, pues no se le han borrado. En la Tierra se han borrado los cráteres de impacto, la inmensa mayoría de ellos, pues por la erosión, por los volcanes, etcétera, etcétera, por toda su actividad biológica. Pero aquí no, aquí está tal cual. Además, tampoco tiene atmósfera, es decir, no tiene ningún gas sobre la superficie, como ocurre en la Tierra, que tenemos las nubes, tenemos el oxígeno que respiramos, etcétera. Y entonces, pues ahí nada se mueve. Quiero decir que cuando en el 67 los primeros hombres llegaron a la Luna, Neil Armstrong y tal, y pisaron allí, pues esas pisadas que dieron ellas todavía están ahí, ¿sabes? No se han borrado. Si fuéramos, podríamos verlas. Mira, ningún viento se las ha llevado, porque no hay ningún viento allí que se las lleve, ¿vale? Allí todo, tal como se deje, permanece. Bueno, pues esta es la Luna. ¿A qué distancia está la Luna? Está a unos 30 radios de la Tierra. Es decir, el radio es la distancia del centro de la Tierra a la superficie, ¿vale? Pues a unos 30 radios, o unos 30 diámetros. Pues yo veo aquí, yo creo que es más bien a unos 30 diámetros por lo que veo yo aquí, ¿vale? Está a unos 480.000 kilómetros de distancia, ¿vale? Y está a unos 30 radios. En los libros de texto, en la tele, cuando la vemos, no aparece a esa distancia, ¿vale? En ningún libro de texto que veamos va a aparecer a esa distancia. ¿Por qué? Nos mienten los libros de texto. Hay una conspiración. No es que haya ninguna conspiración, es que no cabe en la página la distancia, ¿no? Tendría que para que esto en una página pues no se vería casi la Tierra, y la Luna ya pues tampoco, ¿vale? Para que se vean bien y eso, pues no se pueden respetar las distancias reales. Pero la distancia real, este sería el tamaño de la Luna, tiene una masa de una sexta parte de la Tierra, por eso allí los astronautas pues pesan una sexta parte de lo que pesan en la Tierra, ¿vale? Si aquí peso 60 kilos, pues en la Luna peso 10 kilos, por eso puedo dar esos saltos y tal y cual. Y bueno, pues lo mismo que con la Luna, vamos a verlo con los demás planetas, cuál es la distancia real, digamos, que se pueda visualizar o que se pueda más o menos imaginar cuál es la distancia real a la que están y no la que siempre vemos en todas las fotos, ¿vale? Bueno, pues empezamos con los movimientos. ¿Cómo vemos la Luna? La Luna, como sabréis todos por la tele, etcétera, tiene fases, es decir, que se ve luna llena, se ve luna creciente, luna menguante, o no se ve la Luna, que sería la luna nueva, que es cuando no se ve, o casi no se ve, en realidad se ve un poquillo como la silueta, digamos, ¿no? Bien, ¿por qué se ve la Luna con fases? Bueno, pues esta sería la explicación. La Luna se mueve en torno a la Tierra, ¿vale? Tarda unos 28 días en dar una vuelta completa, unos 28 días, es decir, está... Y bueno, y va a verse desde la Tierra, que es lo que nos importa, según su posición respecto del Sol. Vamos a empezar con la Luna nueva. Estamos aquí en la Tierra, estamos aquí, mirando hacia el cielo, para allá, y vemos la Luna nueva. El Sol le da por esta cara, lo que quiere decir que por esta cara está en sombra, que es la que vemos desde la Tierra, y por eso hay Luna nueva, porque no, la cara que estamos mirando está completamente en sombra. Una semana después la tenemos en cuarto menguante, es decir, el Sol le da, pero le da de lado,
y por lo tanto solo se ve un gajo de la... Por supuesto, esto es progresivo, ¿no? De la luna nueva, pues se va el gajo de luz, que aquí es 0, bueno, en realidad se mueve hacia acá, ¿vale? El gajo de luz se va agrandando y al cabo de una semana ya podemos ver hasta media luna. ¿Por qué? Porque el sol le da de lado de tal manera que aquí en la parte que está iluminada por el sol, nosotros vemos una parte y otra parte la vemos en sombra. Una semana después vamos a ver la luna llena porque el sol le da desde aquí y toda la cara que estamos viendo nosotros desde ahí está iluminada y la parte en sombra está ahí. Algunos pueden decir, bueno, pues si está la Tierra aquí, ¿por qué no le vemos aquí un punto que ahí casi la tapa, ¿no? De nuevo primero es por dos circunstancias. Una, por los tamaños y las distancias. Esto no son los tamaños reales y las distancias reales porque pasa como en los libros. Aquí no la estamos ya viendo en tamaño real. Si el Sol es de este tamaño, la Tierra sería minúscula y la Luna muchísimo más. Es decir, que la Tierra prácticamente no estorba, ¿vale? Y después ocurre una cosa, y es que la órbita de la Luna en torno a la Tierra, que también está en el mismo plano que todos los planetas, también está en esa piscina puesta, ¿no? Si esta es el Sol en la piscina, aquí está la Tierra, que se mueve por la superficie del agua en torno al Sol, por la eclíptica, y la Luna en torno a la Tierra también se mueve en esa misma agua de la misma piscina, en el mismo plano, pero tiene una inclinación. Es decir, que mientras que la Tierra se mueve por la superficie del agua en torno al Sol, no tiene una inclinación ninguna en la eclíptica, la Luna, digamos que sale del agua en su trayecto, gira, y luego se mete en el agua, se sumerge en el agua, va a otro trayecto por debajo y vuelve a salir. Es decir, su plano de órbita está inclinado. ¿Vale? El plano de esta órbita está inclinado. Y entonces no está como aquí aparece que está en línea recta hacia la Tierra, sino que la Tierra está aquí y la Luna no está aquí y estos rayos del Sol cogen en la Tierra y harían un punto de sombra en la Luna, sino que la Luna está desviada o desviada por abajo, porque su órbita está inclinada. Entonces, los rayos del Sol, la Tierra no estorba para nada. Entre los tamaños y esa diferencia de órbita, no estorba la Tierra. El único momento en que estorba es cuando hay un eclipse. Cuando hay un eclipse bueno, luego vamos a ver los eclipses, pero el único momento en que estorba es el eclipse. El resto de los momentos no estorba para nada y, por lo tanto, vemos la Tierra sin ninguna mancha que represente la sombra de la Tierra. ¿De acuerdo? Sí, sí. ¿La Tierra refleja luz en la Luna? Sí. Pero un porcentaje alto, pequeño, para ejemplo, la Cenicienta, cuando está, ¿es lo que podemos reflejar la luz y la luz vuelta de la Luna? ¿O al contrario? Yo creo, no sé si es al contrario. Cuando está dando la mayoría de sombra, es cuando aprecia la poca luz que refleja la Luna, ¿no? La Tierra. De la Tierra refleja la Luna. Entonces, cuando la Luna ya refleja la luz del Sol, la luz del Sol es mucho más potente que la que te pueda reflejar la Tierra. Entonces, la luz cenicienta solo se aprecia cuando la fase es muy pequeña o es exactamente luna nueva. O tiene un día o menos de un día, que es una cascarita muy pequeñita. Entonces, sí ves lo que sería nocturno, lo ves no negro del todo, es un poco gris. Pero en cuanto crece, al día siguiente ya
el gajo, como ha dicho, ya es más es grande. un poquito más grande, esa parte se deslumbra tanto que ya no ofrecen la luz cenicienta. El porcentaje es Muy pequeño. Es muy pequeño. Es luz nocturna. Seguro que hasta está medido cuál es ese porcentaje, que no lo sé yo, pero desde luego es muy pequeño. Sí, yo creo que a más de 2 días, porque la luna se mire, cuando se dice la luna tiene 2 días, 3 días, eso es, desde la luna nueva se pone el 0. Entonces tú dices, pues la luna llena son 14 días, y las 28, 27 y pico, por eso no llega a ser 28, sería luna nueva otra vez. Pues probablemente la luz cenicienta se vea el día 1 o como mucho el día 2. A partir del día 3 ya el gajo es tan grande que no se ve. Que no ve. ¿Sí? preguntas por aquí. Sí. Lo explicaré en mi curso de astrofísica, pero bueno, Sí. una de las... Ahora lo puedes explicar bien también, ¿no? Así, en sencillo, los astros cuando rotan durante mucho tiempo en torno a otro, muchas veces acaban sincronizándose, digamos, por la gravedad de atracción, acaban mirando siempre hacia el astro sobre el que están rotando, ¿vale? Si esto es la luna y esta es una cara, pues la luna siempre mira hacia la Tierra. Rota a su vez, pero rota al mismo tiempo que gira. Rota al mismo tiempo que gira, o sea. Exacto. Al final lo que es, si en vez de redonda le ponemos una nariz, ¿vale? Pues, y esta es la Tierra, la luna gira así, ¿vale? Siempre mirando hacia la Tierra, de tal manera que al cabo de un mes ha girado sobre sí misma. Ha girado sobre sí misma al mismo tiempo que rota. Al mismo tiempo que rota, ha dado una vuelta sobre sí misma al hacer así. ¿Vale? Pero el caso es que siempre mira hacia la Tierra. Esto pasa con otros astros que giran alrededor de otros y acaban, final, por la conjunción de gravedades, acaban con los millones de años, acaban girando, mirando siempre hacia el astro. Entonces, desde aquí de la Tierra, cuando miramos a la Luna, siempre vemos esa misma cara porque ella nos mira siempre cuando está girando. ¿Vale? Abelino, sí. Mira, de lo que ha comentado, me estaba aquí dándole vueltas. ¿La luna nueva o casi nueva se puede ver? Sí. Porque, vamos a ver, la luna llena sale al ocaso del sol y se pone al orco. Por lo tanto, la luna nueva debería salir al orco y ponerse al ocaso. Si es de día no la voy a ver. Si es de día no, de noche. Pero de noche tengo la luna nueva, igual que de día no tengo luna llena. Sí. De noche no debo tener. La luna nueva sería que aparte del sol y que no sea exactamente luna nueva, porque la misma claridad del cielo es más brillante que la oscuridad de la luna. O sea, en luna nueva, si el cielo está celeste, no vas a ver la luna nueva. Tiene que taparte del sol y ser, o le falte un día para ser luna nueva, o haya pasado un día de luna nueva. Entonces ya está separada lo suficiente del sol y con mucha vista y sabiendo dónde está, le puedes ver un poquillo como la silueta. Pero exactamente de luna nueva, el sol no tiene. Si no hay eclipse, estará la luna arriba o abajo del sol, Eso es. pero en la misma posición. Entonces, eso, con el sol por lo brillante que tenemos. Esperamos que cuando no se ve, cuando está exactamente en luna llena, que eso es muy poco tiempo. ¿Vale? Ahora vamos a ver el sol. Vamos a complicar un poco el asunto. Bueno, el Sol, pues ya sabéis, es una estrella, está más o menos a unos 15 millones de grados en su núcleo. En la superficie está a unos 6.000 grados,
más o menos normalmente. 6.000 grados, las partes brillantes, digamos, las manchas solares son partes más frías. Más frías me refiero en vez de 6.000 a 4.000. Frío para lo que es el Sol, ¿vale? O sea, 15 millones de grados más o menos en su núcleo, aquí 6.000 grados más o menos en su superficie y curiosamente, que todavía no sabemos por qué, en la coronosfera, en la parte exterior, pues está a 100 o 200 veces más grados que en la superficie, cuando está más lejos del núcleo. Debería estar más frío. La corona suele estar a 2 millones de grados. A unos 2 millones de grados. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo es que estando más lejos del núcleo, ya fuera de eso, está más caliente? No lo sabemos, se está estudiando. Hay pistas ya, pero es complicado. ¿Qué alimenta esa luz? Bueno, ¿qué alimenta esa luz? La luz del Sol sí sabemos lo que lo alimenta, que son reacciones nucleares. ¿Por qué? ¿Está calentando algo? Tú dices, Lito, que hay algunas teorías por ahí ya, ¿no? Hay teorías que relacionan los campos magnéticos que tiene el Sol, que hacen que salgan, se transmitan en forma de ondas, se llaman ondas de Allen o algo así, que se acoplan con los campos magnéticos. Eso es física muy complicada, ¿vale? Estoy resumiendo. Y parece ser que calienta o sea, la emisión de protones que salen del Sol, cuando es bestial, la llamamos... El viento solar, digamos. Solar, pero siempre está emitiendo algo, o sea que alrededor del Sol no hay vacío, hay algo de materia, pues esa materia que está pegadita al Sol como una atmósfera. Eso sería lo que se calienta, porque con algo se tiene que calentar. Los magnéticos se calientan más de la cuenta. No se sabe exactamente todavía los detalles, pero... Y sobre todo porque esa diferencia tan asombrosa, sí, ¿no? De 6.000 grados ahí a 2 millones de grados a lo mejor aquí, ¿cuento de qué? No sabemos. No sé. Sí, son... Lo que es la atmósfera solar, lo que se ve cuando lo recibimos. Pues, o sea, la parte cercana, digamos. Una buena foto... Visto desde lejos, la parte cercana. Una buena foto de un eclipse solar, se puede ver la corona casi del mismo diámetro, o sea, un diámetro por fuera del Sol. Diámetro por fuera. O sea, imaginen si el Sol tiene... Pues ahora mismo esta capa, más o menos. No me lo sé. En kilómetros no te va a hacer mucha idea, porque claro, esto no es la Tierra. La Tierra sería un puntito de aquí. ¿Vale? Entonces, en kilómetros te vas a perder. Mira, aquí. Esa sería la Tierra en comparación, ¿vale? Mira, el 99% de la materia de todo el sistema solar es el Sol. O sea, si juntamos todos los planetas, los cometas, y los juntamos, es un 1%. ¿Sabes? El resto es el Sol. O sea que, bueno, yo diría que incluso puede que más pequeña fuera en la mayoría de la de las realidad. placas solares son más pequeñas que la Tierra. Más grande será, o sea, ¿no? Eso, más grande. Más grande. La mancha que veas en el Sol es inmensa, porque para verse desde aquí... Vale, bueno, aquí hemos cogido una que está llenísima de manchas. Normalmente tiene menos manchas. Esto, bueno, y aquí tiene sarampión. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con el dichoso Sol. El Sol, pues decimos, el Sol sale por el este y se oculta por el oeste, ¿vale? Eso de forma exacta solo ocurre 2 veces al año aquí en el hemisferio norte, que salga por aquí, por el este, y se oculte por el oeste, solo pasa en el día del equinoccio de primavera y el día del equinoccio de verano, ¿vale? En realidad, nosotros, como vemos el Sol, a lo largo del año es diferente. En el equinoccio lo vemos que sale por el este,
tira para arriba, baja y se oculta por el oeste. Pero cuando va avanzando el verano, ¿vale? Cuando va avanzando de la primavera hacia el verano, cada día el arco que hace es un poquito más grande y un poquito más hacia el norte, hacia el noroeste, y se oculta un poquito más por el noroeste, noreste al noroeste. Así, cada día un poco más, hasta que cuando llega el solsticio de verano, el 21 de junio, por ahí, la noche de San Juan y tal, ya es el arco más grande de todo el año. Por eso es el día más largo del año, el día de más luz, porque amanece mucho más temprano, sale desde mucho más al norte, llega más alto al cielo y se oculta por el noroeste. Luego, desde el 21 de junio, empieza de nuevo a achicarse cada día. Este arco es un poco más corto y se va corriendo más hacia ese lado. Llegamos al 21 de octubre, el equinoccio de otoño, y vuelve a salir por el este y se oculta por el oeste. Y conforme nos vamos hacia el invierno, se sigue achicando este arco un poco más cada día, se sigue achicando. El sol, por lo tanto, llega menos alto en el cielo a mediodía. Y en el solsticio de invierno, 21 de diciembre, 22 de diciembre, es el arco más pequeño. No sale por el este, sale por el sureste, llega poco alto en el cielo y se esconde por el suroeste, ¿vale? O sea, que si nosotros, ahora que estamos en diciembre, vemos salir el sol, decimos, ese es el este. ¿Dónde está el este? Ah, ahí que ha salido el sol. No. Tenemos que retirarnos un poco hacia acá. Digo, bueno, no sea ahí el este. Será más para acá. El este real, ¿vale? O si se está poniendo, ese es el oeste. No. Es más para acá, ¿vale? Y si estamos en verano, al contrario. ¿Ha salido por aquí ese celeste? No, tenemos que hacer las desviaciones oportunas mentales para saber realmente cuál es el este o el oeste. El este y por el este y por el oeste solo lo hace cuando estamos en los equinoccios. El tema de orientación. Sí. No cambia. Siempre que estés en la misma zona. Esto ocurre en la zona templada del norte. Ahora vamos a ver cómo ocurre en las demás zonas. Una cosa, Belino, sí. Nosotros hacemos una actividad muy bonita, que es en primavera y en otoño, justo el día del equinoccio, que vamos a la playa de Santipetri, porque hay un punto donde tú te coloques. Si quieres saber dónde está el oeste físico desde ese punto, pues tienes que ir el día del equinoccio a ver dónde se oculta. Y da la casualidad que hay un punto que se llama Punto Mágico de Hércules, allí en la playa, que ese día el sol rompe en dos el castillo de Santipetri. Pasa justo por la mitad. Entonces, desde ese punto, sabemos que el oeste está justo en la mitad del castillo. Si nos movemos para un lado, no. Tendríamos que ver en cada punto dónde está el oeste. Pero cuando estamos ya posicionados en un punto, el día del equinoccio, hacemos una fotografía y el oeste está justo en la mitad del castillo, desde el punto mágico de Hércules, que es una actividad que solemos hacer una vez al año. Mira, ¿qué ocurre, por ejemplo? Esto es lo que ocurre, lo que hemos visto, ocurre en la zona templada del norte y en la zona templada del sur, pero al revés. Es decir, aquí, cuando el sol está más alto en el cielo, cuando está en su punto más alto, está justo en el sur exacto, ¿vale? Mientras que si estuviéramos en Argentina o Chile, por ejemplo, o en Sudáfrica, que están en el hemisferio sur, estaría, cuando sube hasta arriba, está en el norte exacto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta es la Tierra, ¿vale? Esta es la Tierra, ahí está el Sol y vamos a ver cómo le digo. La Tierra está un poco... Yo no estoy en el Ecuador mirando justo
yo estoy en el hemisferio norte, ¿vale? Entonces, el sol está un poco hacia el sur mío. Si lo acerco más el sol, si yo estuviera en el ecuador, el sol me caería justo encima de la cabeza. Yo estoy aquí puesto de pie, ¿vale? Esta es mi cabeza, estos son mis pies en la tierra, y el sol está aquí, me cae justo en la cabeza, es decir, lo tendría, a mediodía lo tendría justo en la cabeza. Pero si yo no estoy aquí en el ecuador, sino que estoy más arriba, el sol en su punto del mediodía no está encima de mi cabeza, está un poco al sur. Y si yo estoy, en vez de estar en la parte norte, estoy en la parte sur, el sol va a estar un poco al norte, ¿vale? por eso son estas diferencias. Sí, sí. Eso que dice que según donde esté, nunca va a tener, hay un momento que el palo va a tener sombra siempre, es lo que estamos diciendo. Que no va a tener sombra, será, ¿no? Bueno, que va no va a tener sombra en ningún momento. Aquí siempre tendría sombra. Tiene que estar en el Ecuador. Siempre tendrá. Siempre va a tener sombra. Más corta o más larga, va a tener sombra siempre. Que tendrá un día sin sombra, sea alguien que esté a 23 grados norte o 23 grados sur, 23, en la franja ecuatorial. Ese es el Ecuador, lo que llamamos los estantes trópicos de Cáncer. Ahí es donde no tendrá sombra. Entonces, mira, hemos visto cómo se ve en la zona norte o en la zona sur, porque si nosotros estamos más arriba, el sol va a estar más al sur, y si nosotros estamos abajo, va a estar más al norte cuando está en el cenit, ¿vale? Pero, ¿qué pasa en el polo norte? Si el sol está aquí y la Tierra está aquí y yo estoy aquí, en el polo norte, el sol está muy, muy bajo. Está muy, muy bajo, ¿vale? Y por mucho que yo le dé la vuelta al sol, siempre lo voy a tener muy bajo en el horizonte. ¿Cómo se ve desde el polo norte? Desde el polo norte, en realidad, se ve como si el sol girara en torno al horizonte, ¿vale? De tal manera que en verano lo que ocurre es que el sol se mueve en torno al horizonte, pero por encima del horizonte cada día más alto. Lo veo girar, dar una vuelta por el horizonte sin ocultarse, y cada día, conforme se acerca el verano, está más alto sobre el horizonte, pero dando una vuelta sin ocultarse, ¿vale? Cuando llega ya el pleno verano y avanza hacia el otoño, empezará cada día a dar una vuelta más cerca del horizonte, cada día más bajo. Cuando llega el equinoccio, lo dará justo en el horizonte, y a partir de ahí, hacia el invierno, no lo voy a ver. Va a estar girando sobre el horizonte, pero por debajo del horizonte cada día un poquito más bajo. Por eso se dice que en el polo norte, y es verdad, en el polo norte justo, claro, pues hay 6 meses de luz y 6 meses de sombra. Nunca hay mucha luz porque nunca sube muy alto, ¿vale? Nunca va a subir muy alto. Y tampoco hay mucha sombra, tampoco llega a haber una oscuridad completa, incluso en pleno invierno, porque tampoco se va a ocultar mucho. Igual que aquí, cuando ya se cae el sol, todavía no es noche cerrada, todavía hay luz hasta que no se va ocultando más, no hay noche cerrada. Pues en el polo norte nunca tampoco hay noche cerrada del todo. Luego, conforme nos acercamos, si fuéramos bajando, si empezáramos a andar y nos fuéramos desplazando hacia la zona templada donde estamos nosotros, esto se iría inclinando, es decir, el sol ya no recorrería por encima del horizonte, sino que se iría inclinando. Ya sí empezaría a salir un poquito y a meterse un poco. Ya en la zona templada nuestra, que estamos en la mitad, pues ya lo vemos como nosotros vemos que sube y baja. ¿Y qué pasa en el Ecuador? Pues que ya el extremo en el Ecuador sí que llega hasta arriba. En el Ecuador se ve así. ¿Vale por aquí?
tira para arriba del todo y se oculta por aquí. Y como se desplaza a lo largo del año, es que también va para arriba, pero se desplaza hacia acá. Cuando llega aquí al extremo en invierno, pues empieza a girar aquí, en el equinoccio, que es donde está más alto, y luego hacia el verano, aquí. Así es como se ve en el Ecuador. ¿Vale? Es decir, que conforme nos vamos desplazando por la Tierra, esto se va girando, se pone así, en el Ecuador se pone así, luego se pone así por el otro lado y así. Es decir, que si nosotros estuviéramos perdidos en algún sitio de la Tierra, nos dejaran allí, nos raptan y nos dejan en una isla abandonada, pues según como veamos que sale el sol y tal, podríamos más o menos saber, aparte por el frío que haga, en qué latitud estamos, ¿vale? Si nosotros vemos que el sol sube mucho, pues estamos en una latitud ecuatorial, cerca del Ecuador. Si viéramos que tiene una inclinación más o menos como la nuestra, pues estaremos en la zona templada del norte o del sur. Y si vemos que el arco del sol es muy bajo, muy plano, muy cerca de ser horizontal, pues es que estamos cerca de uno de los polos. ¿Vale? O sea que no vale un solo sistema para todo el planeta, sino que según donde estemos, por supuesto nosotros vamos a seguir el sistema de nuestra zona, ¿vale? Pero así es como se ve el sol a lo largo de la Tierra en cada sitio. Y por eso el sol de medianoche y todo esto, esa sería la explicación. Bueno, aquí dijimos, bueno, los eclipses, tampoco es que los eclipses sean muy complicados. ¿Cuándo hay eclipse? Hemos dicho antes que normalmente la Tierra, que aquí aparece del mismo tamaño que el Sol, una barbaridad, ¿no? Sería mucho menor. Y hemos dicho que la Luna, en vez de seguir una órbita normal, unas veces está más alto por ahí y otras veces más bajo por aquí. Su órbita está inclinada, ¿vale? Entonces, normalmente la Luna está por aquí arriba y aunque le da el Sol, no hace sombra en la Tierra. O está por aquí abajo. ¿Vale? Por supuesto, habría que achicarlo mucho más y tal. Pero hay algunos momentos en que sí se cruzan. Sí se cruzan. Cuando la Luna en su giro a la Tierra resulta que corta la luz del Sol, pues es cuando hay un eclipse de Luna. Lo que no vemos es la Luna. Perdón, el Sol. Lo que tenemos es que los tamaños ahí es donde se produce un eclipse de sol, ¿vale? ¿Ese eclipse de sol coge toda la Tierra, todo el planeta? No. Ese eclipse de sol tiene, digamos, un radio de influencia, ¿vale? Y tiene un foco, digamos, donde sí se va a ver el eclipse completo, ¿vale? Y conforme la Tierra, la Luna y el Sol vayan girando, ese foco se va a ir variando, va a ir, digamos, circulando por una parte de la Tierra, ¿vale? Hasta que ya el efecto desaparezca. Es decir, que los eclipses... ¿Se va a ver un eclipse en España? En España lo que hace es cruzar por un camino, ¿vale? Este foco va desplazándose, si esto fuera España, pues se va desplazando y alrededor lo que se va a ver es incompleto. Eclipse. ¿Cuándo es este? El 12 de agosto del 26. No, bueno, este año ha habido uno. Sí, pero parcial. Uno parcial. No parcial. Y el año que cae por aquí por Cádiz, ¿no? El 27, ¿Tampoco? El 27 sí. El 27 cae. Ah, eso. Tú dices. El año que viene, en agosto, hay uno total, pero que cruza por
Aragón-Cataluña, o sea, Aragón-Valencia. Desde Asturias, La Rioja, Aragón-Valencia. Baleares. Esa es la línea que va siguiendo, bueno, y luego pues otros países y tal. ¿Qué pasa por aquí? Lo podremos ver completo Desde patio de casa. aquí y asustarnos, mirarlo así. Hemos pedido, no sé si tenemos ya algunos, la tenemos para explicarlo bien, porque si lo explicamos, estamos machacando siempre, pero hay que explicarlo más cerquita, porque la gente se lo... O bien, si quieres hacer estudios con telescopio, tienes que estar protegido o con telescopios especiales, y si lo quieres hacer a simple vista, que recomiendan todos los que han visto los perseguidores de eclipses totales, que hay gente picada por este mundo y se van a las zonas de totales, cada vez que hay totales, ya que dice al quinto pino, pues se van. Los que tienen mucha experiencia dicen que si vas a ver el primero, no te pongas a hacer trasteos con prismáticos ni con telescopios, sino a disfrutar. Porque además dura poquito. Dura unos minutitos. Además, no hace falta ningún teléfono. Te está lesionando el ojo, pero no duele. No duele. O sea, que cuando te das cuenta, ya te has jodido la vista, pero bien. ¿Sabes? Como no duele, pues te quedas ahí y cuando te das cuenta. Calculado que se hace de noche 1 minuto y 36 segundos en Jerez. Claro. Y que no el máximo es de ese mismo eclipse, es en Egipto, porque va la franja de sombra, atraviesa, coge casi para va a coger tierra hasta ancha. Más ancha, son 6 minutos. Aquí es minuto y pico porque estamos justo en... Son 4 minutos. Además aquí, pero sin moverte de Jerez, probablemente lo veremos muy bien porque es en agosto, si no recuerdo mal, es en agosto, o sea que no va a estar nublado. Porque esa es otra. Pues, el eclipse y ese día está nublado y no. Pero nosotros, como nos cae en agosto, pues se verá, bueno, nosotros y en todos lados. Y hay un tercero, pero que ya ese es parcial, anular, parcial o anular, y es en el 28. Eclipse, porque es muy caprichosa, la mancha esa puede pasar por cualquier lado de la Tierra. Sin embargo, da la casualidad de un país pase 3 años seguidos, 3. ¿Cuánto no se volverá a ver? Hay todo tipo de cosas de estas que a lo largo del año no siempre las mismas, siempre diferentes, pero que siempre tenemos una de hasta no sé qué año se va a ver esto, ¿vale? Bueno, pues nada, ese sería el eclipse de luna, cuando la luna se interpone entre el sol y la Tierra, cuando es el es el eclipse de sol, y cuando es el eclipse de luna, cuando es la Tierra la que está interpuesta, es decir, la luna en su giro, pues está aquí. Pero no está ni arriba ni abajo como suele estar, justo alineada con la Tierra. Pues entonces no veríamos la luna porque no la tapa, porque la luz del sol y no le llega la luz. Bueno. La luna se ve roja
de la atmósfera. Así, aquí empieza el eclipse, ¿sabes? Empieza a cogerse, empieza a enrojecerse. ¿Vale? Este sería el máximo, Sí, y luego otra vez va apareciendo roja, hasta que ya más clara, y desaparece el efecto. La luna de sangre que dicen, ¿vale? Bueno, pasamos ahora al sistema solar. Por supuesto, lo hemos puesto alineados. Estos no son los tamaños. Bueno, los tamaños entre más o menos. Estos dos serían más grandes, seguramente son más cercanos en su tamaño a Júpiter y Saturno. Y estos sí que sería más o menos en relación, este sería el Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter es el más grande, Saturno, y Neptuno, no sé, a mí yo creo que son un poco más grandes, pero bueno, más o menos. Y estos son planetas enanos, ¿vale? Empezando por Plutón. Así como nos lo representan en los libros, ya sabemos que en realidad las distancias no son así. Tampoco están colocados en línea. Cada uno gira y cada uno estará donde sea. En las películas, Superman llega a la Tierra y siempre pasa lo mismo. Siempre empiezan, va viniendo y pasa primero por Saturno, luego por Júpiter, luego como si estuvieran todos en línea. Hombre, queda mucho mejor y por eso lo hacen así, pero evidentemente en la realidad nunca se daría, tendría que ser una conjunción de estas rarísimas, ¿no? Pero las películas siempre están en línea. En fin, no están en línea, pero estas sí serían más o menos los tamaños relativos con respecto al Sol. En cuanto a los tamaños de distancia, pues mira, si el Sol fuera más o menos un balón de voleibol, ¿vale? Pues entonces Mercurio sería como un granito de arena que estaría a unos 5 metros de distancia. Venus sería otro granito de arena un poquito más grande que estaría a 10 metros. Luego vendría la Tierra, que sería otro granito de arena a unos 15 metros del balón. Luego Marte, otro granito de arena que estaría ya a unos 22 metros más o menos de distancia. Después empiezan a multiplicarse estas distancias. Júpiter sería como una canica, ¿vale? Si el Sol es este balón, pues Júpiter sería como una canica y estaría ya a unos 75 metros de distancia. Luego Saturno, otra canica a 150 metros de distancia. Urano, otra canica más pequeña a 300 metros de distancia. Y Neptuno, otra canica también más parecida a Urano, a unos 450 metros de distancia. Esa sería la representación. La podríamos hacer de verdad, o sea, con esos tamaños, ¿no? Podríamos poner esto, ponerlo a esa distancia y decir, el sistema solar, pero no se vería. Yo siempre he pensado en hacer uno a tamaño real. Se coge una avenida que tenga 450 metros de largo, así. Sí, tiene el granito, pero bueno, que se le pone fotos y tal de lo que es, y el granito encima, y se va explicando cosas de Mercurio y tal, hasta que se llega ahí. Luego a otros 10 metros, otro, y así, en su pedestal para que se sepan cuál es, y el último, 450 metros. Exacto. Creo que es de Brian Cox. Sí, ese. El que va con los coches, pues ese. Iba a comentarlo. Granitos estos, pues de noche se puede hacer. De Brian Cox que comenta es
el sistema solar más o menos lo puede hacer andando, pero el capítulo habla de los cuerpos que están mucho más para afuera, estos que has puesto ahí, los planetas enanos, Eris, Makemake, que están mucho más para atrás todavía. Y para eso hay que coger coche. Que no, es que y ahí de paseo nada. Bueno, pues esas serían las distancias. Luego, pues está, este sería Plutón ya, por ejemplo, los planetas enanos que están más lejos. Luego estaría el cinturón de Kuiper, que está más lejos todavía. Y todo eso sería aquí. Y luego estaría la nube de Oort. Y digamos que hasta ahí llega el sistema solar. Y luego hay un gran vacío hasta el siguiente. ¿No? Así que, dime. Sí. No, podemos acabar aquí y ahora ver cómo se ven, cómo podemos ver en el cielo y hacer un poquillo de previsión de los planetas. Sí. Un descanso. 5 minutos que no se suiciden. Ya hemos estado hablando de eclipses, hemos estado hablando un poco de eclipses, y el lunes 17 de enero en el Ateneo nos invitan allí a dar charlas, y José Luis Epi, que os dio el curso la semana pasada, os va a dar una charla sobre los 3 eclipses que va a haber en España. El primero va a ser en la zona norte de España, pero los otros 2, uno es mucho interés y la parte sur, y otro muy cerquita también, en Sevilla. Lo que pasa es que los 2 primeros son total y el tercero es anular. Que no es que sea una mala cosa tampoco, pero bueno, parece que es de otra categoría, pobre. Pero son los 3 buenos eclipses para ver. Y el nuestro de Jerez es total. Y entonces él va a dar una charla de cuándo se ven, cómo se pueden ver y todo eso en el Ateneo. Y la entrada es gratuita. Es el día 17 lunes, ¿no? No, lunes, el lunes 19, lunes entonces, 19 lunes a las 7 de la tarde en el Ateneo, ¿vale? ¿De enero has dicho? De enero. 19 de enero. Bueno, pues vamos a continuar cuando tú quieras, Abelino. Estaba Juan ahí. Bueno, de la parte técnica ya no queda demasiado, ¿vale? Queda la parte de los planetas y las estrellas, que es más sencillita. Bueno, estos son los planetas, cómo giran cada uno de ellos, para que veáis que, mira, hay algunos que sí están mirando al norte, es decir, que si estamos en el agua y el Sol está aquí y el planeta está aquí, su polo norte sí mira al norte, ¿vale? Venus, por ejemplo, mira al norte, Júpiter mira al norte. Hay otros que están inclinados, que su polo norte no gira al norte, sino que está inclinado, la Tierra, Marte, Saturno, y hay 2 muy curiosos. Venus, porque gira al contrario. O sea, todos giran así, todos, menos Venus, que gira al revés. Yo no sé cuáles serán las teorías. Hay teorías para todo. Hay teorías para todo. Y luego está Urano, más raro todavía, que gira así, en vez de así, como si la peonza en vez de así rodara por el suelo, ¿vale? También hay otra teoría, esta que hemos visto antes, de que antes Saturno estaba por fuera y se volvió para adentro. En fin, otro pepinazo que le darían. Sí. Sí. Por eso, los zambombazos siempre fueron al principio. Para rozar el rozamiento con la materia, con los pequeños granulitos que formaban el sistema solar primigenio, le dieron ese sentido de giro a todo. Si alguno ha cambiado o se ha inclinado mucho, es por los choques posteriores, pero si no hubiera chocado nada más que por las partículas pequeñitas, todos girarían igual. Y todos perpendiculares al plano. Pero como se han tumbado, e incluso algunos al revés,
amorfa se va haciendo una cosa redonda y después de girar y girar achatando, se va achatando y alargando. Por eso las galaxias son achatadas y así como planas, ¿no? Y por eso también el sistema solar, pues todo, digamos, y al principio del sistema solar, pues los más grandes iban atrayendo por gravedad a otros trozos más pequeños, otros elementos más pequeños, y así poco a poco fueron barriendo las órbitas por donde se movían, iban absorbiendo pedazos y limpiando, digamos, su órbita. Pero en estas cosas pues también había sus choques, como el posible para la creación de la Luna, o el de refilón que le daría a este que lo hizo volcarse, etcétera, ¿vale? Hasta que ya finalmente, por los millones de años, pues se quedaron los planetas que tenemos aquí, cada uno había limpiado, digamos, su zona y ya no tenía competidores por ahí, o se había chocado con ellos, o lo había desplazado fuera, o se habían fusionado, ¿vale? ¿Eh? No. Bueno, pues, ¿cómo vemos los planetas? Pues hay una diferencia entre los planetas interiores y los exteriores. ¿Cuáles son los planetas interiores? Los planetas interiores le llamamos a los que están entre el Sol y la Tierra, ¿vale? Son Mercurio y Venus. Luego está la Tierra y ya los otros, Marte, Júpiter y tal, están más allá de la Tierra. Por el hecho de estar más allá de la Tierra, por ejemplo, esto sería Marte, están más allá de la Tierra, ya se ven de otra forma en el cielo cuando los vemos por la noche. Vamos a ver cómo se ven. Muy cerca de esta parte, nosotros no lo vemos. ¿Por qué? Porque es que es de día, sería de noche para los que estén aquí mirando hacia allá. Los que estén en la Tierra mirando hacia acá, que tengan el Sol encima, es de día, por lo tanto, ¿vale? Cuando está por aquí detrás, pues tampoco sale el Sol y la luminosidad del Sol. De tal manera que Mercurio y están lo suficientemente lejos de por aquí, es que desde la Tierra estaríamos aquí, este palito sería la persona, esta sería su cabeza y estas serían sus pies, ¿vale? Ya está aquí, ¿vale? Está cayendo, sería al atardecer, cuando se acaba de poner el sol, digamos. O también lo podemos ver en la otra posición, cuando todavía no ha salido el sol, cuando todavía el sol no lo tenemos a la vista. Es decir, Mercurio y Venus solo se pueden ver cuando va a anochecer, justo antes de anochecer, y además muy cerca del Sol. O sea, el Sol se va cayendo y detrás va Mercurio y detrás va Venus en el camino del cielo. Los planetas hacen el mismo camino que el Sol en el cielo, ¿vale? Y la Luna también. La Luna se desplaza por una franja específica, una franja que no es una línea, sino una franja, ¿no? Una vez más para acá, otra vez más para allá, pero por una franja específica del cielo. Pues por esa misma franja es por la que se desplaza el Sol de día y por esa misma franja es por la que se desplazan los planetas. ¿Por qué? Porque ese es el plano de la eclíptica, el plano donde estamos todos, desde la Tierra como se ve, es en forma de esa franja de cielo que es por donde de día va el Sol y por la noche va la Luna. Bueno, la Luna sale también de día.
no sale solo por la noche, solo que de día pues no la vemos porque no nos fijamos en ella porque apenas se ve, ¿vale? Pero en esa misma franja es donde se desplazan los planetas. Esto ya nos da una idea. Si nosotros sabemos cuál es esa franja, pues si estamos viendo por la noche una luz muy brillante, pero en otro sitio del cielo, sabemos que un planeta no va a ser, ¿vale? Porque no es por donde se desplazan los planetas, ¿vale? Si nosotros nos quedamos, si nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra azotea y sabemos por dónde sale el sol, por dónde sube y por dónde baja y se oculta, aunque sea por la noche, nosotros tenemos referencias de dónde están los sitios, sabemos que los planetas y la Luna la vamos a reconocer enseguida, ¿vale? Pero los planetas que los vamos a ver como luz, puntos de luz, muy parecido a las estrellas, vamos a tener un planeta no por la zona en la que están. Si están en la zona contraria del cielo, un planeta no va a ser. Porque el camino del Sol no va por la eclíptica, no está en el... En esa franja, cuando el Sol está cayendo, detrás de va Venus, ¿vale? Sol, al poquito se oculta Mercurio y después se oculta Venus. Como el Sol está tan cerca, como Mercurio está tan cerca del Sol, cuando está arriba, el brillo del Sol lo oculta. Cuando ya está anocheciendo, que ya hay una poca claridad y ya a lo mejor podemos empezar a ver a Mercurio detrás del Sol, ahí es donde lo podemos... Cuando ya se va a ocultar el Sol y cuando se oculta el Sol detrás, ¿vale? O sea, Mercurio es bastante difícil de ver porque, o sea, sí sabemos dónde mirar, que es detrás del Sol. Detrás del Sol y solo tenemos la oportunidad para verlo cuando el Sol se está ocultando o bien cuando va a amanecer. Cuando va a amanecer, justo antes de amanecer, pues por ahí estará Mercurio, aparece, pero ¿qué pasa? Que también muy poco tiempo porque enseguida, al ratito, va a aparecer el Sol detrás y ya con su luz lo va a ocultar, ¿vale? Por eso Mercurio es muy difícil de ver y solo se puede ver unas veces, durante una temporada del mes se ve anocheciendo, ¿vale? Cuando está por aquí, luego no se ve porque está por aquí detrás y con la luz este día cuando sale y no se va a ver, y luego va a haber otra oportunidad, otros cuantos días para verlo en otra temporada del mes cuando vaya a amanecer, ¿vale? Solo en esos dos partes del mes lo vamos a poder ver, el resto del mes no, ¿vale? Con Venus es más fácil porque ya Venus está más lejos del Sol. Entonces, también le pasa lo mismo. Cuando el Sol se oculta, Venus va detrás. Pero ya hay a lo mejor un par de horas de diferencia entre que se oculta el Sol y se oculta Venus, ¿vale? Entonces, Venus, aparte de que es muy potente de luz en el cielo, pues también vamos a tener una idea de si es Venus lo que estamos mirando o no, si vemos que por ahí se ha ocultado el Sol y Venus está cayendo en la misma línea y es una hora después de que haya anochecido, hora y media después, y está cayendo para allá y un par de horas después a lo mejor se ha ocultado, pues seguramente eso que hemos visto es Venus. Y por la mañana le pasó lo mismo, en otras temporadas del mes, no se ve, y después hay otra serie de días en que se ve, como le pasa a Mercurio, antes de amanecer, solo que se ve más tiempo que Mercurio, por lo tanto se puede ver sin dificultad, ¿vale? Entonces, podemos saber qué es Venus, como digo, primero por la zona del cielo y segundo por la cercanía al Sol y por la hora a la que lo estamos viendo. A las 4 de la mañana seguro que Venus no es, ni Mercurio tampoco, ¿vale?
el punto que yo estoy viendo ahí, mira ese punto tan brillante, ¿será Venus? No es Venus, porque Venus y Mercurio solo se van a ver al anochecer o antes del amanecer, porque están muy cerca del Sol y van detrás de él, ¿vale? Y ahora llegamos a los últimos, que serían los de fuera, Marte, Júpiter, Saturno. Estos funcionan de manera diferente, mientras que estos tienen un ciclo para nosotros de verlos o no verlos, digamos de tipo mensual, ¿vale? Hay unos días del mes que los vemos, otra gran cantidad de días que no los vemos y después otra vez los volvemos a ver, luego los perdemos de vista aquí y luego los volvemos a ver aquí, pero durante el mes, en los exteriores, su ciclo de que los podamos ver o no es anual, ¿vale? Es anual. En su camino hacia el cielo, primero, están alejados del Sol y, por lo tanto, cuando están arriba de la Tierra, este palito sería yo, ¿vale? Esto es la noche, este es el día, aquí está el Sol, aquí está dando el día, aquí estoy yo, esto es de noche. ¿Cuándo va a estar Júpiter encima de mi cabeza? En medio de la madrugada. Ni aquí, que es cuando anochece, ni aquí, que es cuando amanece, ni aquí, que es durante el día. ¿Vale? Va a estar en lo más oscuro de la noche, es cuando más alto, va a estar en el cielo y más brillante. Lo mismo le va a ocurrir al resto de planetas exteriores, Marte, Júpiter, Saturno. Cuando van a estar altos en el cielo y se van a ver bien, es en la zona más oscura de la noche, a las 2, a las 3, a las 4 de la madrugada, ¿vale? Y luego, cuando ya va girando la Tierra y va amaneciendo, ya no se ven. Y en su camino al Sol, lo que ocurre es que en esta parte, que es donde las vemos, van a estar unos meses, pero el resto del año que están ya en este camino del Sol y que el Sol los oculta, no los vamos a ver. Es decir, que van a estar en el cielo día tras día, durante una parte del año, durante a lo mejor 2 meses, 3 meses seguidos, y todas las noches los vamos a poder ver. Y luego va a haber otra parte del año en que no los vamos a ver porque salen de día. Porque cuando salen es de día, porque están en esta parte, ¿vale? Entonces, igual que Mercurio y Venus, si ya no los puedo ver, sé que a lo mejor los puedo ver dentro de 2 semanas, porque su ciclo es... que a lo mejor van a pasar meses hasta que no lo pueda otra vez volver a ver. Y cuando lo empiece a volver a ver, voy a tener meses para poder observarlo. No sé... un poco así. Entonces, mira, aunque hayáis comprendido bien la matemática o la geometría y tal, lo que os tiene que quedar claro es lo práctico. Es decir, los planetas exteriores, cuando se van a ver bien, es en lo profundo de la noche, ¿vale? Y se van a poder ver durante una temporada al año. Y otras temporadas al año no se va a poder ver, ¿vale? Mientras que Mercurio y Venus se van a poder ver unos días al mes, luego no, y luego otros pocos días al mes, ¿vale? Y después, otra vez no. Pero su ciclo es mensual. Claro. Luego se dejará de ver y luego se podrá ver otros pocos días antes de que salga el sol, antes del amanecer. Y luego de nuevo no se podrá ver porque será de día. Unas veces porque están detrás del sol y otras veces porque es de día porque tenemos el sol encima. Por eso no se ven, excepto en estas 2 ventanas, ¿vale? Mensuales, que no están juntas. Unos días, luego no, luego otros días y luego una cantidad de días en que no. Mientras que los exteriores vamos a tener un
un arco, entonces yo, si veo que me puedo programar, digamos, para sacar el telescopio, pues para mirar Venus, o sea, Saturno, por ejemplo, y cosas sobre Saturno, o cosas sobre Júpiter y sus lunas y tal, y voy a verlo seguido durante mucho tiempo, pues me miro cuando va a empezar a verse este año, y ahí sé que voy a tener a lo mejor 3 meses o 4 que lo voy a poder estar estudiando, y luego ya, pues hasta el año que viene, ¿vale? Sí. También, ya que está sí. Habréis escuchado alguna vez que dice la mejor posición para ver ciertos planetas es en su oposición. La oposición es la posición que tiene arriba, que no tiene letras. Esta es la oposición. Esta es la oposición. Entonces, ¿qué ganamos en la oposición? Como veis ahí, ganamos el máximo de horas de visibilidad del planeta. Y ganamos también la distancia, porque si veis, está posición más cerca, está más cerca el planeta exterior de ti. Eso es. Y por estar más cerca, también brilla. Eso es. Entonces, se juntan las dos cosas. Por estar más cerca y que se ve más solo. Por eso se dicen que las oposiciones son los días antes y posteriores a la oposición. Son los que mejor se puede observar un planeta. Durar incluso semanas, dependiendo de lo lejos que sea el planeta. Cuando el planeta sea más exterior, va más lento y el tiempo tendremos más oportunidad. Pero claro, también tenemos el inconveniente que si el planeta es más exterior, puede brillar menos. Urano y Neptuno, la verdad, en oposición. Pero Júpiter en oposición o Marte en oposición, Marte es el ejemplo ideal, porque Marte en oposición tiene un brillo brutal, que no lo vuelve a tener hasta 2 años después, que es cuando vuelve a estar en oposición. Supongamos que yo miro en mis programas y tal, pues que ahora se empieza a ver Júpiter, empieza a salir por el horizonte y a verse un poco y tal. Pues yo sé a lo mejor si va a durar 4 meses en el cielo, pues dentro de 2 meses es cuando va a estar en oposición y lo voy a ver mejor, y por supuesto cuando lo voy a ver mejor es en esa época y a las 2, las 3, las 4 de la mañana, cuando más en la noche cuando más separado esté yo del amanecer y del anochecer, en medio de la noche. Ese sería el momento si le quiero fotografiar, por ejemplo, ¿sabes? Así que con que os quedéis con eso que es lo útil, es lo suficiente. Lo demás son matemáticas, geometría, que se os va a olvidar, así que da igual. Y bueno, aquí tenemos, por último, ya, esto no es tan complicado, las constelaciones. Aquí hemos puesto las zodiacales, ¿vale? Por supuesto, hay muchas más constelaciones. Están las constelaciones que vemos nosotros en la parte norte del planeta y están los que ven, las constelaciones que ven los que están en el sur, que son otras. Incluso dicen que ese cielo es más bonito que el del norte. Eso dirán ellos seguramente, ¿no? Eso sí dirán ellos, probablemente. Hay mucho, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las zodiacales? ¿Por qué estas son privilegiadas? ¿Por qué estas son las guays? ¿Vale? Bueno, pues es porque son las que están en el camino del Sol. Vamos a intentar explicar un poco eso. Supongamos, ahora que estamos por aquí, mayo, enero, nosotros estamos aquí ahora. Bueno, vamos a suponer que está aquí en enero para coger la bolita que está aquí, ¿no? Estamos aquí. Pues entonces, si de día miramos hacia el Sol, la constelación que no podemos ver porque es de día y no la vamos a ver, pero la que está detrás de él es Sagitario, ¿vale? La constelación que está mirando al Sol, la que está detrás, al fondo del espacio, es Sagitario, ¿vale? Cuando vamos girando y tal, luego la que está detrás, cuando estemos aquí, la que está detrás es Escorpio. Seguimos girando, la que está detrás es Libra.
¿vale? Resulta que de todas las que hay esparcidas por el cielo, a ver, que las constelaciones son artificiales, son líneas que nosotros nos inventamos para unir puntos y hacer dibujos para hacernos un plano del cielo. Dime. No, en línea recta. En línea recta. Entonces, las que resulta que se interponen en el camino del Sol con la Tierra a lo largo del año, esas son las que le llamamos constelaciones zodiacales, ¿vale? Pues sigue la línea del zodíaco, que no es más que la línea de interposición de la Tierra con el Sol a lo largo del año, ¿vale? Que, por cierto, no son 12, son 13 o incluso 14, ¿no? Los que creen en el zodiaco, pues lo que hacen es que todas estas constelaciones las dividen artificialmente en trozos iguales, cuando unas, por ejemplo, son enormes de grande y cogen mucho más tramo de cielo y otras son pequeñitas y por lo tanto el Sol va a estar detrás de ella menos tiempo. A lo mejor esta está 2 semanas detrás y esta está 1 mes y medio. Nada. Del 21 al 23, tú eres Escorpio, tú eres Libra y se acabó, ¿no? Y resulta que no sé dónde, en medio de una de estas, está Ofiuco. ¿Por dónde? ¿Sabéis por dónde en medio está? Es entre Libra y Escorpio. Entre Libra y Escorpio está Ofiuco, la serpiente. Trocito, además, no es la parte ancha, porque Ofiuco hace una cosa rara en el cielo. O sea, como una serpiente. Pasa un trocito por la eclíptica, que debería ser la 13ª. Del 13ª. Pero entonces le rompe el esquema de 12 meses, 12. Entonces Ofiuco, pues me olvido. No existe. ¿Vale? Ofiuco no existe. Aparte de que cuando se inventó el horóscopo, cuando se inventaron las constelaciones, quien les pusieron nombre a las constelaciones y dijeron esta, que fueron los sumerios hace ya como 5.000 años o por ahí, bueno, por lo menos. Pero los límites oficiales son del siglo XVII, son de Belius. Cuando ya se han... Lo que son las figuras estas son mucho de los sumerios babilónicos, asirios. Pues, ¿y qué pasa? Los límites oficiales de la carta celeste sí se han puesto mucho después, pero estas figuras son antiquísimas, históricas de Quinto Pino, o sea, lo que el escorpión... Fíjate tú la diferencia de Piscis a Aries, ¿vale? Sin embargo, Aries, pues nada, todo este mes, o sea, que realmente resulta que a ti te dice el horóscopo que eres Aries cuando realmente eres Piscis. ¿Me comprende? Porque tú has nacido aquí. Tú has nacido en este día del año, cuando está la Tierra aquí, pero según tu horóscopo eres Aries. A mí me pasa. Yo paso... ¿Qué? Pues ya está. Entre comillas... Tiene una fecha. Claro, no, y además, hay una cosa muy importante que le digo a Pedro muy bien, que comentaba antes, de la precesión del equinoccio. En 5.000 años hemos visto eso. O sea, eso es lo que iba a decir antes, No hay ninguna que desde los sumerios hasta aquí han variado sus posiciones, pero el horóscopo sigue siendo igual. No me lo muevas que me lo fastidias, ¿no? Claro. Hay prácticamente una constelación todo corrido para... Sí. Vale, así que para que lo supierais, esas son las constelaciones zodiacales y por lo tanto, bueno, no es que veamos este mes solo veamos Escorpio o tal, vemos trozos más grandes del cielo, ¿no? Pero conforme se va, si en enero, ¿vale? ¿Qué constelaciones son las que voy a ver? Estas no, porque cuando yo esté mirando hacia ellas es de día, ¿sabes? Tengo el sol en la cabeza. Estas van a estar ocultas por el sol, ¿vale? ¿Estas cuándo las voy a ver? Pues cuando yo esté aquí. Es decir, que conforme va la Tierra avanzando en su camino alrededor del Sol a lo largo del año, vamos viendo unas constelaciones u otras en el cielo. Van saliendo cada día y poniéndose, van variando y unas ya dejan de verse y sin embargo van saliendo otras que antes no salían y
y vamos, es decir, en enero vemos esta parte del cielo, todo el universo que esté hacia acá. En septiembre vemos todo el que esté hacia allá. Es decir, para el espacio profundo, lo que son estrellas y tal, pues dependemos, la variación también es anual, ¿vale? La variación es anual, es a lo largo del año conforme se va moviendo, y eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Si yo veo que ahora mismo no se ve Escorpio, pues no se va a ver mañana al amanecer, no, ni se va a ver en tales días del mes, no, tendré que ver, a ver, cuándo empieza a aparecer Escorpio, y ya sé que a partir de ahí, pues lo veré seguramente como 4, 5 o 6 meses tendré para verlo, pero si una vez que se oculte Escorpio, yo sé que ya hasta 4 o 5 meses no lo voy a ver otra vez porque la Tierra tendré que esperar a que gire lo suficiente para que vuelva a verse esa parte del cielo, ¿vale? O sea que tanto los planetas exteriores como las constelaciones, su ciclo para verlo y para hacer nuestros cálculos con el telescopio de cuándo me pongo a verlo es anual. Lo único que es mensual son los planetas interiores. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, de la Osa Mayor, sí. como de Madrid, es un fácil ver, como ver, que aquí incluso se ve el movimiento, como la ves así, como va cambiando hasta que... Exacto. Ese movimiento lo puedes percibir cuando tú ves un día, otro día, la ritmo que va cambiando de... Esa es diferente. La Osa Mayor, por ejemplo, se ve todo el año. En el hemisferio norte. En el hemisferio norte. ¿Por qué? Porque si este es el polo norte, la polar, pues se llama la polar porque coincide con el norte, ¿vale? Entonces, ahí está la constelación de la Osa Mayor. Y la Tierra gira así. La Tierra gira así. Yo siempre voy a ver esa constelación. Gira así y siempre voy a ver esa constelación. Y alrededor del Sol voy así y siempre voy, en el norte siempre voy a ver también esa constelación. No, cuando el Sol esté aquí, yo no voy a poder ver las constelaciones que están al otro lado del Sol, porque cuando mire hacia allá está el Sol y es de día. No voy a ver esas constelaciones zodiacales y tal. Voy a ver cuando sea de noche, veré las de esa zona. Pero las del norte sí las voy a ver. Igual que los del hemisferio sur van a ver las que estén en la parte del polo sur, ¿vale? Las que no podemos ver unos días del año u otros son las que están en esta zona. Las de arriba o las de abajo, o no las vemos nunca, las del polo sur no las vemos nunca, y las del polo norte las vemos todo el año. Como dices tú, van cambiando de posición, incluso en la misma noche también va cambiando de posición por el giro de la Tierra, claro. Así. Eso es. De hecho, hay un sistema un poquito complicado tal, por el que puedes calcular la hora según la posición de la Osa Mayor. Hay que hacer una serie de cálculos, ¿vale? Depende del mes, no sé qué, no sé cuánto, tú haces unos cálculos y es como si fuera un reloj que te va indicando la hora a lo largo de la noche. ¿Vale? Si lo buscáis, hay, digamos, manuales que te dicen cómo hacerlo. Claro, ves perfectamente cómo va girando a lo largo de la noche. Es más fácil mirar el reloj. Bastante. Pero bastante más. Puede. Para una misma noche, si fueran todas las noches igual, pues vale, pero lo que pasa es que va variando a lo largo del año, ¿vale? Da un giro, pero con algunas variaciones a lo largo del año. Entonces tienes que tener en cuenta no solo el giro diario, sino en qué mes estás, quitándole días, no sé qué, para ahora un poco complicado. Yo en su día lo hice y tal, ya se me olvidó otra vez, ¿vale? Y ya con una vez, bueno, el sistema solar, pues ya lo hemos visto. Bueno, son las 8:05. Pues nada, yo ya lo que hacía después era daros un pequeño paseo por el sistema solar para ver un poquito características de los planetas, ya sin tecnicismos ni
y que os estalle la cabeza ya, ¿no? Este es Mercurio, es pequeño, es ligero, no tiene atmósfera tampoco, por lo tanto, su cielo es de color negro. De color negro, nuestro cielo es azul por la mezcla de gases que tenemos en la atmósfera, ¿no? 75% de nitrógeno, 25% de oxígeno más o menos, y como decía Mecano, oxígeno, nitrógeno y argón. Pues, sin forma de definir el color. Pues sí tiene color, el azul, ¿no? Da el azul. Pero ¿qué pasa si le quitamos todo el gas? Como la luna tampoco tiene gas, pues que el cielo es negro, es negro de día y de noche. Es decir, estamos viendo las estrellas y dice, bueno, ¿y cómo sé que es de día si está el cielo negro? Porque ves el sol. Ves salir el sol y sin embargo ves salir el sol y el sol da luz y hay sombras. Pero el cielo sigue siendo negro, ¿vale? Es rarísimo, pero así es. Así es. Está el sol, ves el sol en un cielo negro. Eso ocurre en la luna. En la luna no tenéis ninguna foto de la luna que sea de día con el cielo de día. Siempre es de noche, ¿vale? Pues en los planetas donde no hay gas, donde no hay atmósfera, ocurre eso. Y bueno, y como veis, está saturado completamente de cráteres. El calor, pues hace una barbaridad de calor de día, que hace como, pues no sé si 500 grados, una cosa así, como en el planeta este de Riddick, que amanecía ahí, iba arrasando el sol y iba hirviendo todo. O una cosa así, y sin embargo por la noche pues está pues a, no sé si a menos 150 grados, ¿sabes? Bajo cero. O sea que es una alegría vivir en Mercurio. Tendrías que buscar la zona intermedia entre el día y la noche e irte desplazando para que no te cojan. Había una película que creo que era así, había como un tren y entonces ese tren seguía ese camino para no congelarse ni asarse. Y entonces mientras estuvieras ahí se estaba perfectamente. Pues así es Mercurio. Venus, pues un poquito 3/4 de lo mismo con alguna diferencia. Bueno, hay que decir que Mercurio, si, como hemos dicho, es muy difícil verlo a simple vista y si lo cogemos con un telescopio, pues es una mancha blanca de luz que no vas a ver más, ¿vale? Y Venus, con el telescopio le pasa lo mismo. Si lo miras, es blanco. Es blanco, ¿vale? ¿Por qué? Porque está cubierto de nubes, tiene un efecto invernadero, tiene una capa de nubes tremenda que hace también que haga mucho calor, por lo menos en la superficie de las nubes, también varios cientos de grados, ¿vale? A lo mejor, hay quien dice que a lo mejor lo que es en la superficie, las temperaturas podrían ser mucho más moderadas, ¿vale? Bueno, y de noche, pues también hace bajo cero y tal. Dicen que la superficie quizás no, quizás sea mucho más moderado, ¿vale? Por el telescopio, como hemos dicho, pues sería blanco. Eso sí, tiene fases como la Luna y Mercurio también, pero se notan menos. ¿Por qué? Porque como es interior, hace un efecto parecido al de la Luna. Entonces, lo único interesante para verlo con el telescopio es verle las fases. Porque por lo demás, blanco y punto, ¿vale? Y no se ve más. Venus está más cerca de la Tierra que Marte, ¿vale? Sin embargo, todos los viajes que se quieren hacer después de la Luna son a Marte. ¿Y por qué no a Venus, que lo tenemos más cerca? Pues porque también tiene unas condiciones, tiene como unas 90 veces más presión. La presión atmosférica de Venus es como unas 90 veces la de la Tierra, o sea que te estruja como si te fueras al fondo del océano y te estruja. De hecho, las
las sondas que se han mandado allí. Aquí tenemos fotos de sondas en Venus, ¿vale? ¿De qué color es el cielo en Venus? No es negro porque tiene un montón de gas, es blanco, Por la mezcla de gases que tienen allí el cielo es blanco, ¿vale? En otro es negro, aquí en la Tierra es azul, allí es blanco. Aquí son fotos de la Venera 13 y la Venera 14, que bueno, el tiempo que aguantaron para echar fotos, porque es tal la presión que tal como aterriza, al cabo de varias horas, ya se acabó la Venera, ¿vale? Por esa razón, pues no vamos a Venus, ¿vale? Porque nos estrujaríamos allí. Aquí tenemos al amigo Marte. Marte, dios de la guerra, porque como es de color rojo sangre, ¿vale? Pues se le hizo dios de la guerra. Bueno, es rojo sangre, pues por la composición que tiene mucho, pues tendrá muchos óxidos o cosas así. Sí tiene una atmósfera, una ligera atmósfera, mucho más leve que la de la Tierra, pero bueno, tiene su atmósfera con muchos óxidos, entonces su cielo es rojo. Es rojo. Bueno, en las películas, hay muchas películas, sí, rosa, naranja, yo como no he estado todavía... No, pero fotos del a ver, no tengo fotos de los Robert allí. En otras sí tenía, pero aquí no tengo. Sí, en las películas que están en Marte sí se preocupa muchas veces de ponerle el cielo así como ocre rosado y tal. Como veis, aquí tiene una cicatriz, un arañazo impresionante, ¿vale? O sea que esto es otra señal de que en los primeros tiempos pues había choques entre planetas bastante peliagudos, ¿eh? Pues es que se ve más claro agua, ¿vale? Esto es un rozonazo que no tiene nada de natural, ¿sabes? Sí. Esto tiene kilómetros de profundidad. Ríete del cañón del Colorado, vamos, sería un mero arañazo. También otra, bueno, tiene polos con hielo, parece, ¿no? Hielo, pero... Hielo no de agua. Hielo carbónico. ¿Vale? De CO2, como el de los extintores. CO2. El CO2 sólido. Entonces, con el telescopio, pues es interesante. Hombre, los telescopios que usamos nosotros a lo mejor no vas a ver mucho detalle de esto. Vas a ver que es rojizo y muchas veces, si está el día bien y tal, le vas a ver los polos. Le puedes ver los casquetes polares, ¿vale? Otra cosa que tiene, pues tiene el monte más alto del sistema solar, que es el Monte Olimpo, ¿vale? Que es uno de estos granos que tiene aquí. Tiene 3 granos aquí y otro, el gordo. Tiene unos 27 kilómetros de altura desde el nivel del mar, desde la media de base del planeta, ¿vale? Hasta ahí 27 kilómetros de altura. El de Vereno esto tiene 8, hasta 27, imagínate, ¿vale? Lo que pasa es que es muy progresivo, como lo ves, ¿sabes? Entonces, si tú estás en Marte, tú no vas a ver, ¡hostia, qué pedazo de montaña! Es que prácticamente no te das cuenta, porque es tan progresivo que no lo ves como una montaña, ¿sabes? Tú estás aquí, digamos que es bastante plano, no hace así, sino que es así, es como una colina muy alta. Entonces, no llegas a disfrutar, hostia, que desde el espacio a lo mejor sí, ¿vale? Porque sobresale más. Ese Marte tiene 2 satélites, los que hemos visto hasta ahora no tenían ningún satélite excepto la Tierra, que tiene a la Luna, ¿vale? Pero Mercurio no tiene satélite, Venus tampoco. Marte ya tiene 2, Phobos y Deimos, ¿vale? Que significa miedo y terror o algo así ¿no? Phobos, fobia, ¿no? En griego. Marte, la guerra, pues miedo y terror.
¿Vale? Abelino, Sí. ¿tenemos aproximadamente el tamaño? Porque tiene forma de patata, ¿no? Tienen forma de patata. Tienen forma de patata. Y dan vueltas bastante a menudo, ¿no? O sea que. Y son rápidos. Y tienen una. No son muy predecibles, ¿no? No es como la luna, sino que sale uno, luego. Es un poco complicada, digamos, las órbitas de los dos, entonces no es... Esto sale a las 8 todos los días y se mete Phobos todos los días a las tal, sino que es bastante irregular, ¿vale? ¿Qué me decías? El tamaño... ¿Eh? El copio no. Hemos entendido que hay un diámetro, y creo recordar, 300 kilómetros, que a partir de ahí va tomando forma esférica. Y por lo tanto... Por debajo se llama el diámetro de la patata. Porque todo lo que tenga menos de esa cantidad no suele ser redondo. Menos de 300. Por eso, con el telescopio, con los que nosotros usamos, pues tampoco se pueden ver Deimos y Phobos. Solo puedes ver el planeta, ¿vale? Aquí tenemos algunos de los rovers que andan por allí pululando, ¿vale? Desde el primero que hubo allí pequeñito, cada vez son más grandes los que están por allí circulando. Yo me parece que incluso la NASA tiene alguna web donde tú puedes ver en directo la cámara del cacharro. Puedes ver en directo lo que esté mirando el Opportunity, Curiosity, el Mariner, Sojourner. Después de Marte, ¿qué hay más allá en la órbita? Vamos siguiendo los círculos cada vez más amplios, ¿no? Después de Marte, ¿qué tenemos? El cinturón de asteroides. Sí, hay un cinturón de asteroides como las películas de la Guerra de las Galaxias. ¡Cuidado, los meteoritos! Pues sí, ahí hay. Se supone que sería algún astro que en su día habría ahí, que en una de las colisiones pues se destruyó y como eso sigue circulando, los trozos siguen circulando, poco a poco se van diseminando y con los millones y millones de años se han diseminado hasta ya formar en toda la órbita un círculo de asteroides, de meteoritos, ¿vale? Lo único que, bueno, pues están, aunque desde ciertas distancias se verían así, si tú vas con una nave estarían tan separados, sería tan minúscula la nave y estarían tan separados que no tendrías problema para viajar entre ellos, ¿vale? Normalmente. Pero bueno, nada de la secuencia de Star Wars. Pero quién sabe si en algunas zonas, de ellos sí. No lo sabemos. Ya dentro de poco, cuando esté la gente circulando por ahí, pues lo averiguaremos. Más allá del cinturón de asteroides, llegamos a Júpiter, ¿vale? Júpiter, el más grande del sistema solar, unas 600 veces la Tierra, ¿vale? Por ejemplo, esta es la gran mancha roja. Con el telescopio, Júpiter es maravilloso. Es maravilloso. No solo se ve, en Júpiter se ve el color, puedes distinguir las tormentas ecuatoriales, toda esta banda, se ven, puedes distinguir muchas veces la mancha roja y, por supuesto, tiene sus lunas y se ven todas, se ven como un sistema solar y ahí ves también la eclíptica. Ves a Júpiter y ves todos los demás que están en línea, porque giran todos en la misma eclíptica y entonces ves unas lunas por aquí y otras por aquí, todo en una misma línea, ¿vale? Entonces Júpiter al telescopio, una de las cosas más maravillosas. Bueno, estos son tormentas, ¿no? que hay allí. Esto es gas que cubre, no, es que el planeta es gaseoso entero. Los que hemos visto hasta ahora, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, son planetas de roca, son sólidos. A partir de aquí, todos estos gigantes son gaseosos. Es decir, que si tú quieres aterrizar, pues no puedes aterrizar, pues no hay dónde aterrizar, ¿vale? Te lo atravesarías y saldrías por el otro lado. Hay teorías que dicen que a lo mejor sí puede tener un núcleo sólido o semisólido dentro.
No estamos muy seguros. Debería tenerlo. Pero no es una cosa que esté comprobada. ¿Vale? Pero lo que parece que claro que no estaría ni en sólido ni gas. Eso es. Plasma. Sería estado metálico, se llama. Estado metálico. O sea, metálico. tampoco es porque plasma. Los electrones, hay un campo magnético brutal. Y en el centro los electrones estarían volando como tenemos nosotros los metales. Los metales se definen en química porque comparten están como una nube, ¿no? Los electrones. Pues el núcleo de Júpiter sería 3/4 partes de lo mismo, sería estado metálico, no sería ni sólido siquiera. Eso es lo que dicen. El Sol, por ejemplo, las capas exteriores del Sol, de la bola, están en estado de plasma. Exacto. Y giran más lento, ¿no? ¿Más lento o más rápido que el interior? Me parece que el interior gira, pero giran a velocidades distintas. Porque el interior, porque es plasma y el interior es sólido. Es como una envoltura dentro de otra. Esta es la gran mancha roja, que es una tormenta que se formó hace como 200 años y que todavía no ha terminado. ¿Vale? Así es el amigo Júpiter, ¿vale? Aquí dentro cabrían como 10 tierras probablemente, 10 planetas tierras dentro de la tormenta, dentro de esta parte de la tormenta. Las tormentas son así estriadas, ¿vale? Porque, claro, se forma una tormenta, pero como Júpiter gira, al final se van estirando. Se van estirando hasta que ya acaban estiradas alrededor de todo el planeta. Por eso van en bandas aquí. Esta que fue más fuerte cuando se formó hace 200 años o por ahí, pues todavía no se ha estirado como las otras, no ha dado tiempo y todavía resiste ahí. Bueno, pues ahí tenemos a Júpiter. Si quisiéramos colonizar esa parte, pues Júpiter probablemente pues no iríamos. ¿Dónde iríamos? A sus lunas, porque sus lunas sí son de roca. Sus lunas sí son de roca, ¿vale? Aquí tenemos 4 de ellas. Io, que parece una cara de sarpullido de un adolescente. Europa, ¿vale? Ganímedes y Calisto. Estas sí se pueden. Y, por ejemplo, Europa pues tiene características que podrían ser prometedoras para poner allí un pie y una base una vez que hubiéramos, claro, conquistado Marte, y de Marte ahí hay un salto. No nos olvidemos que cuando veíamos las distancias, Mercurio estaba a 5 metros del Sol, a 10 metros Venus, a 15 la Tierra, a 22 Marte, y ya Júpiter estaba a 75, ¿vale? O sea que ya es un salto grande. Pero bueno, en su día seguro que llegará, si no nos hemos automatado antes, y Europa es un buen candidato para plantarse allí. Aquí tenemos a Saturno con su famoso anillo, ¿vale? También es gas, como hemos dicho. El anillo puede ser alguna una luna, a lo mejor, que con un trayazo pasó como lo mismo que con los asteroides. Un trayazo se hizo polvo y de girar y girar y girar en torno al planeta, pues se va estirando hasta que al final da la vuelta, como pasa con las tormentas. Esto es gas, también le pasa lo mismo. Por eso todo siempre es en bandas, ¿vale? Y aquí tenemos dos de sus lunas, y esta es la sombra que proyecta. Aquí tenemos otra, y nada, en el telescopio pues también otro objeto fantástico. Se ven perfectamente los anillos, se ven las lunas. Abelino. No, quiero decir, Saturno es el cinturón de asteroides. En el sistema solar, después de Júpiter, el cinturón de asteroides no se ve ni se circula de un modo. No, porque están muy separados. Es diferente. Esa
partículas que forman el anillo están muy juntitas. En comparación con el otro, estamos juntas. Porque esto sería probablemente, a lo mejor, de una luna, a lo mejor, como esta, un poco más grande, porque para este anillo un poco más grande que esta. Pero seguro que el que formó el cinturón de asteroides era otro cacharro gordo, ¿vale? Pero claro, está tan diseminado, ya no es alrededor de un planeta. Claro, entonces ya la diseminación es tan grande que no se representa porque está demasiado difuminado. Sí. Ya por este vale que podría que fuera un microbio y una de las cosas que crearon era cómo estrellar, como saber que estaban estrellando. Toda la vida claro, ¿cómo estrellas en un planeta gaseoso? Y complicando que pasaron de alguna página para hacer las matemáticas, para estrellarlas, para que vaya a señal. Sé que esa estrella, sé que la estrella. Estrellado o a lo mejor estrujada por la presión. ¿Y dónde? ¿Dónde la estrellaron? Con los asteroides, ¿no? Vale. Se ve así, en el telescopio se ven así, como si fuera una cinta, pero si tú ya te vas acercando y tal, pues te das cuenta de que en realidad pues está diseminado, ¿vale? Solo a lejos se ve compacto. Pues está así ahora. Ahí. Eso es. Ahí tenemos Saturno, aquí tenemos lunas de Saturno. Mira, Mima, ¿no recuerda algo? Yo creo que la sacarían de ahí, probablemente, ¿vale? Aquí tenemos Titán, que se diferencia de estas en que tiene atmósfera. ¿Veis que es distinto el color? Titán tiene atmósfera, tiene dentro de esta capa de nubes bajas y en la superficie pues tiene lagos de metano, de hidrocarburos, no de agua, pero tiene lagos, llueve, o sea que también es muy parecida a la Tierra y sería otro candidato bueno para, si se llegara allí a Saturno, decir, bueno, pues nos instalamos allí en Saturno, en Titán, ¿vale? Mira, esta es una foto de Titán en su superficie, una de las sondas que se mandaron allí. Lo sacó, estos son los lagos de metano, ¿vale? Como veis, el cielo pues es así como amarillento, ocre, y como os digo, pues llueve y tal, ahí creo que flotaríamos bastante. Entonces, pues no te lo puedes beber, pero bueno, te puedes bañar, pues, puedes montar un chiringuito, le puedes meter fuego y ardería de maravilla. El metano prende fuego. Sí. Bueno, el chiringuito. Pon el chiringuito y lo que dure antes de que saque una feliz, de que alguien prohíbe fumar. No hay oxígeno, no. No hay oxígeno. Pero bueno. Aquí las primas hermanas. Mira, este es otro, Encélado. Encélado es como una canica de hielo, ¿vale? Con hielo. Hielo de no sé cuántos kilómetros de espesor, pero muchos dicen que es posible que debajo de todo ese hielo haya agua líquida. Océanos también de kilómetros y kilómetros de profundidad de agua líquida debajo del hielo. Agua, vida, podría ser, hasta que no lleguemos allí, no solo llegar allí, ahora palabra hasta atravesar no sé cuántos kilómetros de hielo hasta llegar, si es que efectivamente lo hay, el océano. Pero si se consiguiera eso, pues quién sabe las sorpresas
que podría darnos Encélado, ¿vale? Luna de Saturno. Y ya llegamos a los dos últimos, Urano y Neptuno, que pues, son primos hermanos, ¿no? Que son como el mismo. Bueno, de nuevo gigantes de gas, de otra composición y por lo tanto de otro color. Y como veis, también tienen anillos. Tienen anillos como Saturno, solo que son mucho más leves y entonces pues no se ven y por eso no se suelen representar, pero los tiene. Tanto Urano, aquí tendríamos una vista artística, ¿vale? De Urano desde uno de los anillos, para que viéramos que en realidad pues no es algo sólido, ¿no? Y aquí estaría el Sol, así se vería el Sol, estaría tan lejano que de enfriar poco. Sí. Tiene también un anillo, pero aún más verde. Júpiter. También. Pero mucho más leve que estos, todavía, que yo sepa. Además, estos son más fáciles de ver porque como Urano, en la fotografía que pusiste, gira tumbado, nos da los anillos los vemos así, no como los de Urano que los de Saturno. Claro, no es lo mismo ver un anillo de canto que en Urano, que lo vemos como un disco. Claro, es más fácil de verlo, ¿vale? Bueno, pues aquí terminamos con Neptuno porque ya seguiríamos ya el espacio profundo y hasta ahí eso ya incluso creo que Marcos hablaría del espacio profundo, de las galaxias y tal. Y mi parte, ya que estoy, pues vendo mi parte de astrofísica del sistema planetario, que yo voy a andar un poquito más en todo esto. En febrero, allá cuando hablamos de eso. Las atmósferas y tal. Así que nada, ahora vendría la segunda parte, que es el telescopio, pero como está nublado, pues con esto y un bizcocho